Queremos usar la prueba de intervalo para determinar si la siguiente serie infinita converge o diverge. El primer paso, queremos encontrar una función f de x, de modo que f de x sea positiva, disminuya y continua en el intervalo de, en nuestro caso, de 2 a infinito, ya que n comienza en 2, de modo que f de n es igual a sub n. Entonces, si esta integral impropia, en nuestro caso, de 2 a infinito converge, entonces la serie infinita converge, y si esta integral impropia de 2 a infinito diverge, entonces también lo hace la serie infinita. Mirando la fórmula para sub n, observe cómo permitiríamos que f de x sea igual a 1 dividido por la cantidad 4x más 3 subidos al quinto. Observe que f de n equivaldría a sub n. Esta función también es positiva, continua y decreciente en el intervalo de 2 a infinito. Ahora queremos encontrar la integral, nuevamente, de 2 a infinito de f de x. Integrado con respecto a x, y para determinar si esto converge o diverge. Si escribimos esto como una integral de 2 a infinito de guión, pasemos esto al numerador, lo que cambiaría el signo del exponente. Esto sería 4x más 3. Elevado a la quinta negativa. Tenemos una integral impropia. Entonces escribiremos esto como un límite. Tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito, de la integral de 2 a b, de la cantidad 4x más 3 al quinto negativo. Integrado con respecto a x, aplicaremos esta fórmula de integración aquí. Observe cómo tenemos que realizar la sustitución de u, donde u sería igual a 4x más 3. Por lo tanto, el diferencial u es igual a 4,510. Si dividimos ambos lados entre 4, observe que un cuarto de u es igual a 510. Al integrar esto, tendremos un factor adicional de un cuarto, y si es útil, podemos escribir esto en términos de u. Tendríamos la integral de u en el quinto negativo. Y nuevamente, 510 es igual a un cuarto de u. Es posible que podamos realizar una sustitución mental de u, pero si no, esto puede ser útil. Ahora tendríamos el límite cuando b se acerca al infinito de guión. El antiderivado sería una cuarta vez u a la potencia de 5 negativo más 1, que es negativo 4, dividido por 4 negativos, o en nuestro caso, tendríamos un cuarto multiplicado por la cantidad 4x más 3 a los 4 negativos. Dividido por 4 negativos, o veces negativo un cuarto. El intervalo es de 2 a b. Observe aquí que tenemos un decimosexto negativo. Sigamos adelante y factoricemos eso. Tenemos un decimosexto negativo. El límite cuando b se acerca al infinito de guión. Reescribamos esto de nuevo en forma de fracción. Escribiremos esto como 1 dividido por la cantidad 4x más 3 elevados al cuarto. De esta forma, debería ser más fácil determinar el límite. Entonces, tenemos un decimosexto negativo veces el límite a medida que b se acerca al infinito de. Bueno, cuando x es b, tenemos 1 dividido por la cantidad 4b más 3 hasta el cuarto, y cuando x es 2, tenemos menos 1 sobre, tendríamos 4 por 2, eso es 8 más 3 es 11, tendríamos 11 al cuarto. Bueno, cuando b se acerca al infinito positivo, observe esta fracción. El denominador aumenta sin límite y, por lo tanto, se acerca a 0. Observe que esta fracción no se ve afectada por b, y por lo tanto, tendríamos una decimosexta negativa. Esto sería negativo 1 sobre 11 al cuarto. Lo que nos daría 1 positivo más de 16 veces. 11 a la cuarta, que sale a 1 dividido por 234.256. 34,256. Parece que nuestra fracción es correcta. Lo principal a señalar aquí es que, debido a que tenemos un valor finito, esta integral impropia converge, y por lo tanto, también lo hace la serie infinita. Ahora, resumamos nuestro trabajo. Diremos la integral de 2 a infinito de f de x.
que es 1 dividido por la cantidad 4x más 3 elevadas a la quinta, integradas con respecto a x, converge, como acabamos de mostrar, así que por la prueba integral, nuestra serie infinita también converge. Also converges. Espero que hayas encontrado esto útil.